Bueno, mi gente mutante, nos encontramos desde el bello municipio de Madrid, Cundinamarca, en la 10ª versión del Festival de las Flores. Mutantes TV hoy asistió al acto inaugural de los tapetes de las flores, que son muy conocidos en el departamento de Cundinamarca, pero también en toda la sabana de Occidente. Un evento pues que tenía precisamente de patrocinar estas hermosas obras de arte que son los tapetes de flores. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que disfruten esta nota que les preparamos todo el equipo periodístico de Mutantes TV para la gente querida de la sabana de Occidente. Bueno, gente mutante, estamos acá con el alcalde de Madrid de Cundinamarca, el doctor Andrés Tovar. Bueno, doctor Andrés, felicitaciones por este gran evento. Un mensaje para todos los madrileños y cuéntenos acerca de la actividad del día de hoy. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Estamos haciendo el lanzamiento de la 10ª versión del Festival de Flores de nuestro municipio. Hoy mostrando lo que tiene que ver con los tapetes tejidos por mujeres y hombres cabeza de familia, por funcionarios, bueno, por diferentes personas que han venido acá, donde se han empleado más de 300.000 tallos donados por las empresas floricultoras y donde ustedes pueden apreciar lo bonito que quedaron. Esta ya es la 10ª versión de nuestro festival. A esto le sumamos también que vamos a tener diversidad de actividades. Ejemplo, tenemos Festival Nacional e Internacional de Tunas, ya en la versión número 14 en el nacional, en el octavo versión esta es la 8ª versión de manera internacional. Tenemos Festival también Nacional e Internacional de Danzas, tenemos actividades culturales, tenemos teatro, tenemos danzas, tenemos coros, tenemos una serie de actividades muy lindas. Le sumamos también al tema de la reactivación económica con los conciertos que han sido patrocinados por diferentes empresas. Ayer estuvimos en el concierto de Alex Campos, hoy estaremos en la vereda Puente de Piedra, mañana el concierto juvenil, en la mañana concierto de hip hop y pasado mañana nuevamente en el sector de la zona del Auditorio Hernán Echavarría Bolosaga. La invitación, obviamente, a venir a disfrutar del municipio, a venir a disfrutar de los tapetes que se han elaborado, gozarnos. Madrid es una población de 130.000 habitantes, invitamos aquí a la comunidad que venga, obviamente, pues siempre manteniendo los protocolos, lo que tiene que ver con los tapabocas y demás, y hacer claridad y una información. Madrid es el municipio que a hoy más vacunas ha aplicado. Llevamos alrededor de 116.000 vacunas aplicadas a más de 75.000 madrileños, buscando la inmunidad de rebaño, y eso es a lo que le estamos apuntando. Es muy importante lo de la estampilla del municipio de Madrid para que se conozca no solamente en Cundinamarca, sino a nivel internacional. Cuéntenos un poco acerca cómo fue esa gestión. Sí, enviamos un comunicado, una solicitud al Ministerio de las TIC. Hablamos también con 472, le expusimos todo lo que se hace en el municipio, les contamos, nos dieron la viabilidad. Afortunadamente el lanzamiento fue el día de hoy de la estampilla, la cual va a recorrer más de 190 países y donde se va a mostrar la parte linda de Madrid, donde se va a mostrar todo lo que tiene que ver con nuestro municipio, y allí pues importante ese lanzamiento del día de hoy. Bueno, alcalde, por último, invitación para todas las personas de Sabana Occidente a que vengan al Festival de las Flores del municipio de Madrid, que es muy conocido precisamente por sus tapetes. Sí, ya la 10ª versión, la invitación a la comunidad, que vengan, que disfruten, que vengan en paz, que vengan a conocer nuestro municipio, este parque tan lindo como es el Parque Pedro Fernández de Madrid, y que vengan a disfrutar de todas las actividades que se han preparado para la comunidad. Bueno, mi gente mutante, estamos con la gestora del municipio de Madrid. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Elizabeth Valero, gracias. Bueno, doctora Elizabeth, de verdad, muchas gracias por la invitación a los medios regionales a esta 10ª versión del Festival de las Flores. Cuéntanos un poco acerca de los tapetes, que Madrid es muy conocido, digamos, no solamente a nivel Sabana Occidente, sino Cundinamarca y a nivel nacional por estas obras de arte. Sí, pues ya son 10 años en el que Madrid, en el marco de la conmemoración de su aniversario, festeja con la elaboración de tapetes insignia. Yo creo que es un referente no solo departamental, sino nacional. Ya todo el mundo, los medios de comunicación hablan de que cada año tenemos esta estrategia que es posicionar el municipio de manera turística, pero también es un reconocimiento a todas las personas que trabajan en las empresas de flores. También es un reconocimiento a la exportación. Nosotros
nosotros nos caracterizamos porque en el mundo entero se conocen las flores de Madrid por ser de las más hermosas que puede haber. Y aquí pues sencillamente lo que se quiere representar cada una de las variedades de flores mediante estos tapetes que van a piso frente a todos los digamos coloridos que tienen también estas flores, y también pues la creatividad de todas las personas que se unen a este trabajo manual que durante más de una semana se inicia en preparatorio, mujeres, hombres, niños dedicados a organizar, a ser creativos y a elaborarlos con todo el amor para todas las personas que nos visiten. Doctora, usted toca un punto muy importante de nuestras empresas floricultoras de la región, cómo ha venido la administración municipal y pues también en cabeza suya gestionando con estas empresas, con estos trabajadores que pues también realzan el nombre de Madrid, como tú lo dijiste, a nivel nacional. Sí, pues no podemos decir que las empresas, como muchas veces lo dicen, hagan procesos de explotación. Yo creo que en este momento ya la intervención de las entidades del Estado, Ministerio de Trabajo, pues garantiza que primero pues haya unos salarios dignos, que hayan unos horarios acomodados a la ley, y que todas las personas que trabajan en este espacio es porque primero tienen una vocación de hacerlo, y segundo porque pues es una oportunidad laboral. Yo no me imagino qué haríamos nosotros sin tener en nuestro municipio esa oferta laboral para que todos podamos vincularnos a ella. Yo creo que hace que se baje ese índice de personas desempleadas y pues todos tengamos un ingreso, y qué mejor es trabajar en algo que hoy hace que Madrid se represente a nivel nacional, y es con nuestras flores, pero sobre todo con nuestros tapetes, y que Colombia se represente a nivel mundial con nuestras flores. Nosotros sabemos que en Estados Unidos cada 14 de febrero se inunda con flores, y casi que la mayoría de ellas son de aquí, de nuestro municipio. Doctora, muchas gracias. A ustedes muchas gracias.